Vinculadas a movimientos culturales de la burguesía árabe que buscaban la modernización y racionalización de lo musulmán y la total equiparación con la población de origen galo, surgen en el periodo de entreguerras las primeras manifestaciones de nacionalismo en Argelia. París no solía desatender las solicitudes que llegaban a su administración, pero los colonos, instalados en territorio argelino, se oponían con todas sus fuerzas a cualquier tipo de reforma. En 1925, los argelinos residentes en Francia constituyeron en la capital del Sena la ENA, Étoile Nord-Africaine, que de unos orígenes sindicales, abogando por la mejor de las condiciones de vida de los trabajadores argelinos, acabó por convertirse en un destacado foco de nacionalismo, especialmente durante la presidencia de Ahmed Mesali Hadj, al que se considera máximo precursor del independentismo. Con la llegada al poder del Frente Popular en 1936, se ven frustradas las actividades de estos grupos. La inestabilidad política de la metrópoli y el auge de los grupos intelectuales partidarios de la autodeterminación conducen a una etapa política que va desde la tolerancia a la más fuerte represión. La Estrella fue prohibida y su líder, Mesali, encarcelado. En 1943, 28 dirigentes políticos argelinos calificados como moderados hicieron público un manifiesto en el que reivindicaban la autodeterminación, la supresión del feudalismo agrario, la completa igualdad de derechos con los ciudadanos de origen francés, la libertad de cultos y una amnistía política general. Entre los redactores del documento figuraba Ferhat Abbas, representante de un sector político que enlazará años más tarde con el grupo de los partidarios de la lucha armada. 2 años después, diversas manifestaciones de la población autóctona exigen de las autoridades francesas la puesta en práctica de las demandas del manifiesto. La represión arrastró un centenar de víctimas y transformó las demandas de autodeterminación en gritos de independencia. El gobierno francés reaccionó con el aumento de los destacamentos militares y las medidas de fuerza. 40 aldeas fueron bombardeadas y destruidas y, según las fuentes del mando francés, 1.500 argelinos encontraron la muerte. Para los nacionalistas, sus bajas alcanzaron la cifra de 45.000. En 1946, una amnistía previa a las elecciones galas a la Asamblea Constituyente dejó en libertad a los dirigentes detenidos durante las anteriores revueltas. Ferhat y su partido propugnaron un parlamento y un gobierno argelino en un Estado argelino libremente asociado a Francia en el cuadro de la Unión Francesa, pero sus tesis contrastaban con las de los moderados, partidarios tan solo de una cierta autonomía, y con la de los radicales, que reclamaban la inmediata independencia sin renunciar a la lucha armada para conseguirla. Ferhat Abbas consiguió la victoria electoral en los primeros comicios, pero su enfrentamiento a Mesali y su movimiento le proporcionó la derrota ante este en las legislativas de noviembre del 46. Francia buscó el apaciguamiento de los insurgentes con la concesión de algunos derechos y libertades básicas, pero frente a las urnas se mantenían los 2 colegios electorales, uno para los colonos y otro para los autóctonos, y el Ejecutivo permanecía en poder del gobernador francés, siempre más cerca de las presiones de los colonos blancos que de las decisiones adoptadas por el gobierno metropolitano. En 1951 se crea el Frente Argelino para la Defensa y el Respeto a la Libertad, movimiento al que se integran distintas organizaciones, entre ellas el PC argelino, pero esta plataforma fracasó al poco tiempo. Por su parte, el Movimiento para el Triunfo de las Libertades Democráticas, MTLD, constituye una organización especial, OS, para hostigar el colonialismo francés con acciones violentas. La primera se produce en 1949 en el asalto a la central de correos de Orán. En ella aparecían implicados los nombres de Mohamed Jider y Ben Bella. En 1950, la OS era desmantelada por las fuerzas militares francesas. Jider fue condenado a muerte en rebeldía y Ben Bella a 8 años de prisión, que no llegó a cumplir nunca, ya que se evadió refugiándose en el Cairo. La MTLD entra en crisis por el enfrentamiento entre sus 2 facciones, la nacionalista y la revolucionaria. Mientras, hombres procedentes de la desintegrada OS creaban el Comité Revolucionario de Unidad y Acción, CRUA, decidido a imponer la unidad entre las facciones independentistas y a lograr una plataforma unitaria capaz de desarrollar una acción armada. Del CRUA surgió el Frente de Liberación Nacional, FLN, y esta nueva formación político-militar hará del Ejército de Liberación Nacional, ALN, su brazo armado.
El 1 de noviembre de 1954 provocaron una serie de atentados y acciones armadas en todo el territorio, especialmente contra puestos de policía y convoyes militares, y simultáneamente lanzaron una proclama a todos los patriotas argelinos en la que se trataban las directrices de su programa político. Su fin principal era la independencia, y entre sus objetivos se encontraba el saneamiento político y el aniquilamiento de todos los residuos de corrupción y reformismo subsistentes en la administración colonial. Se pretendía la internacionalización del conflicto y la realización de la unidad norteafricana en su ámbito natural árabe-musulmán. En cuanto a la metrópoli, el FLN prometía el respeto a los intereses franceses, culturales y económicos legalmente adquiridos, concediendo a los residentes en Argelia el derecho a optar por una de las dos nacionalidades. Se calcula que la organización, que contaba con solo 500 hombres en 1954, llegó a superar la cifra de 120.000 en 1957. El FLN se convertía en el partido de todos los argelinos, y el conflicto quedaba así reducido a tres bandas: nacionalistas argelinos, gobierno francés y el millón de Pieds Noirs, opuestos a cualquier cesión de soberanía por parte de Francia. La reacción de los colonos franceses en Argelia, que se oponían resueltamente lo mismo a la integración que a la independencia, no se hizo esperar. Organizaron el Comité de Salud Pública para la defensa de la civilización francesa en el mundo africano. Al comité se sumaron los grandes propietarios y comerciantes, los nostálgicos del colonialismo, los viejos excombatientes y los representantes de la derecha menos evolucionada. El ejército destacado en Argelia contemplaba con satisfacción la organización y las actividades del comité. El 13 de mayo del 58, tras la salida de Galard de la jefatura del gobierno galo, el general Massu, que había recibido por delegación del ministro residente todos los poderes en Argelia, se ponía al frente del Comité de Salud Pública. La noticia cayó en París como una bomba, interpretándose como un acto de rebeldía frente a la metrópoli. Las horas de la Cuarta República estaban contadas, y el país se enfrentaba a la amenaza de una auténtica guerra civil. La esperanza tenía un nombre: Charles de Gaulle. El hombre de Colombey, antiguo salvador de Francia, ascendía al primer plano de la jerarquía política francesa para intentar resolver el cáncer que estaba minando la sociedad gala. El 4 de junio de 1958, de Gaulle visitaba Argel, mostrando ciertas palabras de comprensión para los insurgentes de la Argelia francesa, pero el general comprendió que el sostenimiento de un conflicto imposible podía suponer para el país una auténtica desintegración, y con gran sentido del realismo comprendió que aquella era una batalla perdida de antemano. Nacionalista responsable, desenmascaró a los intereses bastardos que se descubrían en el mito de la Argelia francesa e intentó salvar la situación del millón de compatriotas suyos residentes en el país africano, haciendo comprender al capitalismo francés que sus actividades en el país norteafricano podrían seguir siendo posibles tras la independencia. De Gaulle estaba convencido de que el abandono francés era irreversible, y por ello trató de preparar a la opinión pública, simulando una falta de interés por las negociaciones con los argelinos. En su mente estaba decidida la concesión de la independencia, en la que Francia habría de quedar como vencedor moral, aunque le costara ceder un vasto territorio. Su táctica provocó el aislamiento entre el ejército francés y los ultras del Comité de Salud Pública y de su prolongación en la OAS. Un año más tarde, presentaba al pueblo francés las tres únicas opciones: la secesión o independencia, la integración en Francia o el estatuto de autonomía. También intentó jugar la carta del reagrupamiento de los colonos franceses en unos territorios separados del futuro Estado árabe argelino, pero el FLN no podía aceptar públicamente esta solución. Una puerta quedaba abierta al diálogo entre Francia y los argelinos, pero en las primeras conversaciones oficiales que tuvieron lugar en Melun no se llegó a celebrar el proyectado encuentro de Gaulle-Ferhat Abbas, y el resultado fue un rotundo fracaso. En diciembre, de Gaulle visitó Argelia, y el FLN promovió una intensa campaña de manifestaciones en favor de la independencia, y en enero del 1961 se celebró en Francia el referéndum sobre la autodeterminación argelina, que fue aceptado por una gran mayoría de los franceses. La suerte estaba echada. No obstante, los ultras intentaron aún otras operaciones. La OAS, a través del general Salam, intentó en el mes de abril un nuevo golpe de fuerza en colaboración con otros generales. Pero la tentativa fracasó
y contribuyó a que se aceleraran las conversaciones entre franceses y argelinos. La conferencia de Evian duró desde el 20 de mayo al 13 de junio del 61 y sirvió junto con la conferencia de Ugrin del 20 al 28 de julio del mismo año para que se ratificara un alto el fuego y la negociación política entrara por un buen camino. Tras varios desacuerdos entre la parte argelina por la polémica interna entre las facciones de blandos, Ferhatabás, y duros, Ben Yeda, del 11 al 18 de febrero se celebraba un encuentro secreto entre Francia y los argelinos en Russé, junto a la frontera suiza, del que salió el acuerdo que se llevó a la firma en Evian el 18 de marzo de 1962. Un día después se proclamaba el cese total de las hostilidades.